Y yo quise salir a ver y voy viendo que aquello reventaba, y tiraba humo como cuando una ladrillera de esas de ladrillo de obra la están terminando de quemar, que tira un humazón, y tiraba y sonaba. Y yo dije, ¿por qué tanto? ¿Y por qué tanto? Pues lo que no había yo determinado es que a quienes estaban tirando eran las trincheras. Las trincheras estaban siendo objetos que si allí hubiéramos habido soldados, ahí se hubieran matado un montón. Bueno, y pasamos la primera hora y pedimos apoyo, y llega el helicóptero, el creo que llegaron 2, UH-1M, los de artillados que le llamábamos, y llegan a apoyarnos y hablamos con los pilotos que siempre fueron muy serviciales, muy entregados a los pilotos, muy buenos. Ese piloto que se nos adelantó, se nos murió en la zona de Chalatenango, Guzmán Lara, todos esos eran increíbles. El que le cuenta que iba en el avión y él salió vivo nomás, el camarada que sale ahí contando de que él fue el único que vivió, Guzmán Lara, y todos ellos eran entregados, no lo dejaban botado a uno, lo apoyaban con todo. Era increíble cómo los pilotos de la Fuerza Aérea, llámese de los helicópteros, del A-37, del C-47, de la O-2, de la Gradilla, de todo, ellos eran increíbles para meterle el lomo a uno. Era gente que era entregada para meterle el lomo a uno. Era gente que no se escondía en nada al momento de dar todo por el país, y por eso fue que murieron, y por eso murieron también muchos compañeros militares, porque no escondían nada, sino que ellos siempre tenían como referente de que el país los necesitaba, y no había que esconder ningún sacrificio, incluso la vida, la sangre, porque mi teniente Guzmán Lara, que estuvo con nosotros en San Miguel, había veces que le daba raya a los soldados desde San Miguel para acá, para San Salvador, que veníamos para esta zona, muy cachimbones, muy buena gente. Y nosotros, cuando nos dijeron que había muerto, porque estábamos en el ejército, cuando nos dijeron que había muerto mi teniente Guzmán Lara, nosotros lo sentimos, porque él era bien camarada con nosotros, nos habían dado apoyando y todo. Entonces llega al Triunfo a apoyarnos a eso de la 1 de la mañana, y no sé cómo yo logré conseguir una lucita así en el almacén que tenían ahí en la tercera brigada, pues tenían como una tienda que le despachaban a uno lo que uno quisiera: munición, granadas de mano, lobo, todo lo que quisiera para ir a disparar, ellos se lo daban. Entonces yo vine y agarré una lucita así, yo no sabía qué era, y dije, yo me la voy a llevar, pero todo va por cabal. En el momento que nos estaban atacando, ellos nos querían ubicar donde estábamos. Mire, una lucita tengo yo acá, y si quiere se la disparo y ustedes me ven donde estoy. Dele, me dijeron. Y le dice, ¡pra! Y sale la lucita bien bonita, rojita para arriba. Ya estamos. Va, en ese punto, las 4 posiciones que van a ver, estamos nosotros. Pero tan inteligentes los pilotos, ya los tenemos ubicados, me dijo. Ya los tenemos. Entonces viene el piloto y me dice, mira, está difícil para poderlos apoyar ahí, está apestado de subversivos ese pueblo ahorita. Mejor les vamos a mandar el avión, les vamos a retirar, pero ya el avión ya va a venir. Mire, y aquella balacera que estaba socada, aquello estaba socada porque nos tiraban, y va. Pero es una cosa como decir, vamos a traer a estos, pero cuando Dios no permite y la gente hace bien las cosas, no lo tocan. Entonces, no le toca. Y una vez estemos de la mano de Dios, usted sale adelante, porque siempre, en el ejército, siempre necesitamos del poder de Dios, siempre. Entonces, se nos iban encima, se los iban como al asalto. Hubo un momento que a la trinchera donde estaba Linares Ayala, en la zona de la alcaldía y Reloj, se le vinieron al asalto y venían llegando donde estaba una bomba de agua, estaban como a 40, 50 metros. Entonces vienen ellos, agarran granada de mano y véngase, se la tiraban, con eso salían corriendo de regreso. Igual la trinchera que estaba frente a la iglesia católica en la parte esta, hubo un momento que por dentro de los solares venían avanzando. Y la granada de mano, porque teníamos varias granadas de mano, a todos nos habían dado que tuviéramos 2 o 4 granadas de mano, todos soldados, todos teníamos. Y yo como clase sabíamos nosotros que estábamos con una unidad que era característica de buena, y los soldados teníamos que ser también aguerridos. Veníamos de compañeros que eran aguerridos, que cuando nos habían recibido eran aguerridos. Uno hablaba de Noé, que le decían el Chita, le decían el Chita, aguerrido el tipo. Uno hablaba de Escobar, aguerrido. Uno hablaba de Chavarrilla, aguerrido. Uno hablaba de Sarceño, de Galicia, todos aguerridos. Todo eso bueno lo venía agarrando uno. Uno lo agarraba. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que dar lo mejor. Ahí ya teníamos unas generaciones que ya eran nuevas, pero muy aguerridos. Entonces pasa el rato y al rato venía el avión. Y nos dice, ya los tengo ubicados, ya me dijeron los pilotos del helicóptero a dónde están. Y empieza a ubicarse.
Pues solo se ubicó bien y empezó a dejar ir bengala. Y veíamos bien bonito, nosotros como que estaba de día. Y empieza a pujar, porque se puja, y va a pujar, y va a pujar, pero no paraba de pujar. Y decía yo, es una barbaridad de subversivo lo que hay. Y por todos los alrededores, y va a pujar, y cada vez que pujaba, porque veía la mancha de babositos abajo, ¿verdad? Y va a pujar el avión. Total que llegamos hasta ¿Y era el avión que disparaba o era el roquetero? No, era el avión con las .50, el avión el C-47, el equivalente al que bajaron, si no es que el mismo que bajaron en Chalatenango, en la laguna, con las .50. a las .50 que lleva a los lados. Entonces, y el avión ese no era una cosa que usted le diga, bla, bla, no, que, le hacía, no, pujaba, solo pujaba. ¿Cuántas balas No, era una barbaridad, no, sí, una barbaridad, es una barbaridad de bala. Vaya. Y una la pudimos ver nosotros, la última de la mañana la pudimos ver cerquitas. Entonces, ya le voy a explicar. Entonces viene y se mantenía a los alrededores, iba a dar vuelta, iba a tirar bengala. Pero llega a las 5 y algo de la mañana, 5:30. Y ya estaba amaneciendo. Dijo que tenía que irse porque lo podían derribar con un misil. Pero antes de irse estaba un subversivo como en la zona de la escuela disparando desde una trinchera que nosotros habíamos hecho. No paraba de disparar. Y lo ve del avión. Y le hace... y ahí vemos nosotros que era como una tormenta, como cuando tiran un poco una guacalada de agua a alguien y le tiran la guacalada y le cae así el agua. Pues así le cayeron las balas a ese. Al rato lo llevan a empujar para abajo, pero bien pasado, bien zarandeado a morirse a la barranca fue. Entonces, se da la situación de que a ese le dispara ya en la mañana y dijo, me voy porque ya. Y en ese momento también los subversivos se calman. Y salgo yo con una patrulla de como de 5 o 6 a ver Antel como estaba quemado, todo estaba quemado. Y andábamos nosotros ahí cuando de repente venían otra vez para adentro un montón de subversivos de regreso y nosotros andábamos lejos de las posiciones que originalmente habíamos tenido en el enfrentamiento. Andábamos como a 2 cuadras y venían otra vez encima. Mire, y llegamos a la iglesia nosotros y atizados a bala. Era como un ratito todos ustedes, un ratito aquellos y así. Ajá, y entonces vienen y nos atizan a bala y llegamos a la iglesia católica y lo que me gustó a mí, que uno en ese momento no andaba uno con cosas. Nos tiramos en las gradas y de las gradas íbamos acostados arrastrándonos para librarnos de la bala que nos estaban tirando, disparando, pero apoyándonos en que nosotros nos acostábamos en las gradas de la iglesia, porque las gradas de la iglesia iban así, ¿verdad? Y nos dejábamos ir, no teníamos problema. Pues en esa hora casi eran como las 6:30, 7, venía el apoyo para nosotros de infantería. Aparecen los Calvas, comandante de nosotros, mi teniente Vigil Grijalva, con todo el escuadrón ya, a que se viera, porque estábamos luchando disparejos. Era una cosa de una lucha de 16 sobre como por 100, una lucha dispareja. Era una cosa que ellos les había ido mal porque no nos habían logrado derrotar. Pero en ese momento se iba a emparejar. Y aparece caballería con todos los Calvas. Y aparecen los helicópteros, un UH-1M de artillado, y aparecen, me parece que 2 de transporte, a desembarcar a las Fuerzas Especiales Monterrosa en los cables, y aparece el O2 también apoyando y atizándolos. Fue un gran apoyo. Y aquello se empareja. Y dicen las Fuerzas Especiales para donde nosotros, a decir dónde estaban. Y le digo, había uno que le dicen pirulino, no es como le decían a uno de las Fuerzas Especiales, le digo, tenga cuidado que ahí están. Me gusta eso, me dijo, porque a eso he venido, a darme verga, he venido, me dijo. Yo no he venido por gusto, he venido porque me voy a dar verga, me dijo. Y ya lo voy a hallar a este que está aquí, me dijo. Y entonces viene y se soca la balacera. Miren, en un ratito iban huyendo. Y llevaban como 14 muertos y un montón de heridos. Bueno. En un ratito, porque el avión los había hecho pedazos. El avión y nosotros que no los dejamos pasar, los había hecho pedazos. Entonces, y después iban corriendo, iba de seguirlos, iba de correr, iba de seguirlos, que en el camino dejaron otro montón de muertos. Ese día no les fue nada bien. Pero llega mi teniente Vigil Grijalva a inspeccionar, y mientras estaba haciendo inspecciones en una trinchera, le disparan de la iglesia. Ya cuando todo se había calmado, mire qué raro. ¿Un tiro o varios? Uno, y que por poco le pegan, porque a Lacito le pasó. Él va a constatar y mire, y se tiene que cubrir y ver qué hace, porque de la zona de la torre de la iglesia le tiraba. A nosotros eso... ¿Era francotirador? Por eso, y entonces dice uno, qué raro que de la iglesia católica nos hayan tirado. ¿Quién habrá sido? Uno no puede culpar, pero uno ya sabe quiénes son los que pasan en la iglesia católica, ¿verdad?
y de allí nos dispararon. Entonces, esto también le deja a uno un sabor de decir cuánto se involucraba algún religioso en esa cosa de ser sucio, porque el que adora y alaba a Dios no puede andar tomando un arma para tirarle a alguien que está defendiendo su país, pero sí pasó. Pero mientras estábamos ahí también explota un RPG-7 de los que estaban en la trinchera. Mire, mientras estaba también mi teniente Vigil Alba le hace el RPG-7 en la trinchera que había quedado sin reventar. Y logramos nosotros mantener la integridad de nuestra unidad, que no fuéramos vencidos así de fáciles, porque sentíamos nosotros que hubiésemos sido vencidos nosotros, hubiese sido la mayor pérdida que tuvo el escuadrón, el segundo del segundo, porque nunca perdió, digamos, 4 o 3 soldados en un solo enfrentamiento, ni tampoco sacó que le capturaran unos 8 o 10, nunca. Entonces para nosotros que nos capturaran vivos era una cosa horrible, y que sacáramos una cantidad de bajas también innumerable, también para nosotros era una cosa tremenda. Y fue así como en ese día en la Ciudad del Triunfo logramos mantenernos, y solamente al cierre del enfrentamiento teníamos 2 heridos. Uno de ellos era el cabo Alvarado y otro era un soldado. A uno le habían lesionado el hombro y al otro le habían lesionado el glúteo. O sea, que quiere decir que fueron los disparos rasantes los que le pasaron como quemando a uno a la espalda, la parte del músculo de la espalda, y al otro la parte del músculo de la nalga. Entonces, esas eran las únicas 2 bajas que nosotros teníamos al cierre de todo el enfrentamiento, y para nosotros sí fue verdaderamente un logro, que incluso nos felicitaron del Estado Mayor, nos felicitaron de la Tercera Brigada por haber defendido quizás con valentía la Ciudad del Triunfo en ese momento, que era la Vía del Triunfo, y el resultado para nosotros era verdaderamente, digamos, satisfactorio. De hecho, para el comandante de escuadrón, para el comandante de caballería, era un gran logro increíble, que es a la postre lo que a uno le iba a servir como referente digamos, en el resultado que pudiese tener cuando uno regresase a la unidad, porque uno regresaba a caballería, y en caballería sí le llevaban anotado a uno todos sus como palmarés de todos los enfrentamientos que había tenido. Uno de clase, también el oficial que estaba de comandante de una unidad, así como le anotaban las derrotas que había tenido, así también le anotaban las victorias y los logros que había tenido, no solamente las derrotas. Y cuando nosotros logramos salir adelante de todo eso, pues dije yo, vaya, qué casualidad que el año que yo me mandaron acá al curso para sargento también hemos enfrentado esta ofensiva, que fue una ofensiva dura. La ofensiva del 89 fue una ofensiva durísima, que yo decía, ¿y cómo es eso? Que nos van a ganar, y después que nos ganen nos van a colgar como que somos cerdos, y nos van a quitar todo el pellejo. Yo tenía la idea que me iban a quitar el pellejo así, me lo iban a jalar, y me lo iban a jalar. Yo verdaderamente no veía no nos veíamos en ese panorama, que nos vencieran y después nos agarraran a amarrarlos a todos y a quitarnos nosotros pensábamos que nos iban a quitar el pellejo de la cara. Nosotros estábamos determinados a defender a nuestro país, a la democracia, a las libertades de nuestro país, porque uno la libertad la menciona a veces así como algo simple, pero la libertad es algo maravilloso que tiene la gente, que tiene el pueblo, que tiene uno como individuo. Uno se da cuenta que perder la libertad no es cosa sencilla, y entonces nosotros estábamos determinados a que la libertad valía oro, y había que dar cualquier sacrificio porque eso se diese. Y decir que un militar podía ser a favor de un miembro del FMLN o de la guerrilla era una traición que no tenía nombre, ¿verdad? Igual que uno del FMLN dijeran de que era afín al ejército y trabajaba para el ejército. Era una traición. Por eso es que uno se mantenía limpio, absolutamente íntegro, en pelearlas todas, en lucharlas todas y en cuidarlas todas, porque cuidando uno de su personal, al menos yo cuando fui de soldado, los soldados antiguos, los clases veían por mí, y cuando llegué a hacer clase yo también veía por el bien de ellos, porque algunos de ellos antiguos andaban conmigo en mi patrulla y yo veía por el bienestar de ellos y su seguridad, y también por los nuevos, por ver la seguridad y el salvaguardar todos los intereses de la institución que en ese momento nos tenía con una misión específica en lo largo y en lo ancho del país. Porque los de caballería, cuando yo estaba muchacho, cuando estaba niño, me decían aquí que los de caballería no salían lejos,
que solamente le eran buenos para sembrar maíz, para sembrar caña, para sembrar frijol, para cuidar caballos. Y cuando llegué me doy dando cuenta que todo eso no era cierto, que estar en el regimiento de caballería era algo maravilloso, que uno solamente podía experimentarlo si causaba alta en la unidad y si vivía los desafíos que tenía como militar uno en caballería, porque no siempre la pasaba fácil. Habían días que eran días difíciles, días duros, pero que al cierre de toda la labor que estuve yo en el ejército, siempre me doy cuenta de que fue la mejor decisión que tomé. Servirle al país, servirle a la patria desde mi unidad, desde caballería, fue una de las decisiones mejores, porque me formaron, porque me educaron, porque me orientaron, porque me alimentaron, porque me vistieron, porque me dieron, digamos, como un estatuto para que yo pudiera seguir en adelante en la vida y no ser una persona tan así, ni demasiado vanidoso, pero tampoco ser demasiado precaria en la forma como decida o como piense uno. Generalmente en el ejército siempre nos enseñaron cosas buenas.